Muy bien, seguimos en vivo en Punta la M y uno de los temas centrales del día tiene que ver con el presupuesto 2023, ¿no? Al mediodía ya comienza lo que va a ser el tratamiento maratónico, definen algunos, de un montón de artículos y detalles. Se especula que pueda llegar a superar las 22 horas, ¿no?, de tratamiento a partir del mediodía de hoy. El presupuesto 2023 con más de 30 cambios que se han ido introduciendo por parte de algunos funcionarios, gobernadores, diputados, pero se espera que sea finalmente aprobado. ¿Qué es lo más resonante del presupuesto, de algunos de los puntos del presupuesto? Lo que más ruido viene haciendo mediáticamente, por ejemplo, es la eliminación de la exención de lo que es el impuesto a las ganancias de los jueces. O sea, a partir de ahora deberían empezar a tributar los jueces ganancias, un impuesto del que estaban exentos hasta el momento. Ya hay medidas de fuerza al respecto por parte de empleados del Poder Judicial en el día de hoy, por ejemplo. Pero otras cosas, hay recortes presupuestarios en educación, en salud, pero se lo vamos a preguntar a alguien que nos va a ayudar a entender qué es lo que se está votando en esta votación del presupuesto 2023, como Carlos Fara, que es consultor político y que ya está en diálogo con Punta la M. Carlos, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a analizar lo que está haciendo tanto ruido desde diferentes frentes en el día de hoy y que en principio se anuncia como que sería aprobado finalmente, ¿no? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que el gobierno necesita sí o sí un presupuesto aprobado por el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y ese acuerdo por un presupuesto aprobado en el Congreso necesita respetar pautas, digamos, macroeconómicas para reflejar una reducción del déficit, una serie de recortes, algunos de los cuales vos estabas mencionando, y que por supuesto, obviamente todo genera polémica, ¿no? Digamos, tanto el tema de los jueces como recorte en educación o recorte, digamos, al presupuesto de infancia y niñez, adolescencia, digamos, son todos temas claramente polémicos y bueno, iba a pasar tarde o temprano es cuando vos tenés que pasar, digamos, la tijera, claramente, digamos, empiezan los conflictos y suben las tensiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, empezaron a recorrer algunos ámbitos, los borradores de este presupuesto, entonces ya se empezó a especular con las posibilidades de estos recortes. ¿Qué es lo que te llegó a vos como consultor político? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que pensás de lo que puede pasar fehacientemente con este presupuesto? Mira, lo primero es que la oposición cree que tiene que haber un presupuesto por una cuestión de responsabilidad institucional, ¿no? Digamos, el año pasado, digamos, en el 2022, estamos ejecutando sin presupuesto, sencillamente porque a finales del 2021 un conflicto en la Cámara de Diputados, digamos, dejó sin presupuesto al Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos, teniendo en cuenta que la oposición siente que puede ganar la elección presidencial del año que viene, obviamente quiere dar manifiesto de responsabilidad institucional en este punto. Ahora, es claro, digamos, nadie quiere aprobar cualquier cosa y el tema es que más allá de las cuestiones más visibles, como este tema, insisto, de los jueces, incorporaron 10 modificaciones o 10 artículos en las últimas 24 horas y eso obviamente despertó polémica, porque eso, digamos, primero requiere estudio Mm. y segundo, estas cosas a último momento siempre dan, digamos, generan sospecha ¿Cuáles respecto son de esos cómo... 10 puntos? No los recuerdo, digamos. La, Mm. la verdad es que hay algunos, digamos, hay algunas cuestiones muy técnicas Ajá. y siempre se piensa que cosas incluidas a último momento hay gato encerrado, ¿no? Claro, sí. Y entonces esto puede dificultar el tránsito de la sesión, porque además no hay acuerdo completo entre las partes de Juntos por el Cambio de qué tipo de actitud hay que tomar frente a este trámite presupuestario.
Claro. Bueno, ahí estaba viendo, por ejemplo, que uno de los puntos de los cambios fue eliminar la posibilidad de cobrar un extra del 15% en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas. Bueno, uno de los tantos puntos, ¿no?, en donde ahora dice cuánto debe pagar ahora el monotributista a partir de la aprobación del nuevo presupuesto 2023. ¿No? Y es como que van sembrando como un pánico de todo lo que se va a venir o lo que se va a dejar de percibir. También los subsidios al transporte es un tema fundamental que también se está tratando también, Carlos, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo para el interior, ¿no? Por Sí. la desigualdad de tratamiento que hay entre el subsidio en la zona AMBA, Buenos Aires, y el resto del país, entre otras cosas. Y te diría que en muchas de estas oportunidades, el Ejecutivo a veces incluye este tipo de cuestiones para después negociar sacarlas, ¿no? Digamos, como diciendo, bueno, la pongo no porque realmente la quiero, sino que en el fondo, digamos, estoy tratando de negociarla por alguna otra modificación y yo creo que eso seguramente a lo largo de la sesión se seguirá negociando cuestiones puntuales. Todos los años pasa lo mismo. O sea, esto, Ujú. ¿cuál es la diferencia con otros años? Las cifras. Estaba viendo que el proyecto estima un gasto total de casi 29 billones de pesos, con una recaudación aproximada del 22,5 billones y un déficit primario de 6,3 billones. O sea, si hay que pelear el déficit fiscal, ¿cómo hacemos para un país que siempre, o sea, incluso con el presupuesto actualizado, siempre se contempla como que va a existir el déficit fiscal? Sí, totalmente. Por eso, digamos, es que por lo menos en los papeles de entrada, para el gobierno es imprescindible mostrarle al Fondo Monetario que aprueba un Congreso en función de las pautas 2023, que son más duras que la de 2022, que las de este año. Entonces, al ser un año electoral, todo el mundo se pregunta, más allá de cierto optimismo de las cifras que presentó el gobierno, hasta qué punto realmente va a poder cumplir con estas pautas que se está planteando. Bueno, porque una de las cifras que vos mencionás, Carlos, es la meta de inflación del 60%. Y hoy en día es como irrisorio a lo que se está viviendo hoy. Ojalá que se pueda cumplir esa meta, ¿no? Pero las probabilidades y la realidad de la coyuntura macroeconómica del país no están indicando eso. Estamos llegando a finalizar el año a los 3 dígitos de inflación. Sí, totalmente. Digamos, los más optimistas piensan que puede llegar a ser 90 el año que viene, digamos, o por lo menos equiparar estos mismos 100, lo cual te da una idea, digamos, de que tarde o temprano, a poco tiempo, el propio presupuesto, digamos, va a ser letra muerta y seguramente requerirá otras modificaciones. Bueno, vos mencionabas recién, para finalizar, que esto es como una tensión política, ¿no? Esto es política permanente, es negociación permanente, lo necesario de la aprobación de un presupuesto para el año que viene, en un año que encima es electoral y en un año en donde la imagen del gobierno, del oficialismo, no es la mejor. ¿Qué expectativas hay para el movimiento político para el año que viene, Carlos? No, mira, salvo que pase un milagro, la enorme mayoría de la sociedad está demandando un cambio, ¿no? Cambios en general, independientemente del signo político. Con lo cual, digamos, las posibilidades electorales, y el propio oficialismo lo sabe, de poder, digamos, de tener un triunfo el año que viene, parecen imposibles desde ya. Todo hace prever, digamos, por lo menos un triunfo de la principal oposición, de Juntos por el Cambio. Lo que creo que el gobierno o el oficialismo en general lo que va a tratar es de hacer una elección digna, digamos, si se pierde, digamos, perder por la menor cantidad posible, digamos. Y desde ese punto de vista, bueno, yo creo que va a estar, digamos, claramente en problemas porque además este presupuesto ya de por sí genera tensiones internas dentro del propio Frente de Todos, lo cual, digamos, no es un frente claramente unificado. Ujú. Carlos Fara, consultor político, con respecto a la votación hoy, la que comienza del presupuesto 2023, muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad. No, por favor, un placer. Hasta luego. Y hacemos una nueva pausa en Punta de la M y ya seguimos con más.